Bienvenidos, queridos alumnos, a segundo año, bienvenidos a la materia Historia. Primero, antes que nada me presento, mi nombre es Eliana López, voy a ser su profesora durante todo este año, ¿sí? Por motivos personales, porque me caso, no voy a poder estar presente las primeras semanitas de clases, pero después cuando vuelva de mi licencia de matrimonio, vamos a estar juntos todo el año, así que espero que estén preparados para emprender esta nueva aventura, ¿sí? Este viaje a través de los años. Vamos a estar viendo desde lo que dejaron el año pasado, ¿sí? Desde la caída del Imperio Romano, cuando empieza la Edad Media. Vamos a estar viendo hasta que empieza la Edad Contemporánea con la Revolución Francesa. Así que son muchos años para ver, para descubrir sociedades pasadas, para descubrir pensamientos, para descubrir nuevas aventuras, ¿sí? Que fueron pasando a través de los años. Así que espero que estén con todas las pilas para comenzar este nuevo año, que es atípico, que es mitad presencial y mitad virtual. Así que tenemos que ponerle todo nuestro esfuerzo para que salga a flote con toda la bendición este año, ¿sí? Antes de comenzar con las expectativas del logro y de cómo vamos a trabajar este año, me gustaría hacerles una pregunta que muchas veces me la hicieron a mí como profesora de historia. Y la pregunta es la siguiente: ¿para qué estudiamos historia? ¿Para qué sirve estudiar historia? Y saben que cuando me hacen esta pregunta, me gusta decirles que se imaginen un segundo que se despiertan un día en medio de la nada. Fíjense, imagínense que están en el medio de un bosque y se despertaron sin memoria, sin saber quién son, sin saber su pasado, quiénes son sus padres, de dónde vinieron, sin saber nada de su pasado. ¿Cómo van a saber qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el paso a seguir? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cómo van a saber si no tienen memoria? Entonces lo mismo pasa con la historia. Si no sabemos cuál es la historia de la humanidad, cuál es la historia de nuestro país, de nuestro continente, de nuestro planeta, si no sabemos cuál es nuestra historia, ¿cómo sabemos dónde seguir? ¿Qué caminos no dar? ¿Sí? ¿De qué errores podemos haber aprendido? No sabríamos nada de eso. Entonces me gusta decir que es apasionante aprender historia porque uno va descubriendo cómo fueron las sociedades y cómo aprender de los errores pasados para no volver a cometerlos. Y lo mismo pasa con nuestra vida, ¿no? Si no, nos estaríamos tropezando todo el tiempo con la misma piedra, que muchas veces pasa. Bien, pero para que nos apasione estudiar historia, tenemos que aprender a estudiarla de otra manera, ¿sí? No memorizando textos o después escribiéndolos en el examen, porque memorizar las cosas no nos sirve para aprender. Entonces tenemos que aprender a aprender, ¿sí? Tenemos que aprender a estudiar la historia de otra manera, investigándola. Cuando era chica había un dibujito que se llamaba el autobús mágico, que era un autobús que se achicaba al punto de parecer una célula, un átomo, y entraba al cuerpo de las personas, investigaba el cuerpo por adentro, ¿no? Entonces me gusta decir que la historia sirve para ser investigada, ponernos en un papel de yo quiero saber qué está pasando, ¿sí? ¿Qué pasó con la historia? Y poder investigarla así activamente y no memorizando solamente las cosas. Bien. Por eso la primera expectativa del logro que quiero que juntos podamos lograr, valga la redundancia, es primero pensar la historia, no memorizarla. Poder entender los procesos. ¿Los procesos qué es? Poder entender cuál fue las causas, agarrar un hecho, por ejemplo, la Revolución de Mayo, ¿no? Les digo como ejemplo. Agarrar la Revolución de Mayo y entender que no fue un hecho que pasó de la nada, sino que estaban pasando cosas anteriores, ¿sí? Empezaron a haber causas antes
o podemos decir síntomas, antes de que pasara lo que pasó. Y asimismo también tiene sus consecuencias. Entonces hay un montón de hechos no aislados, sino que interconectados, que tienen que ver uno con el otro. Así que me gustaría que la primera cosa que podamos aprender a hacer este año es pensar la historia, ¿sí? Por eso cuando lean la hoja con las expectativas del logro que les mandé por Classroom, van a darse cuenta al leer que muchas cosas de las que pido es que podamos examinar, interpretar, reflexionar, reconocer, analizar, comparar y confrontar, ¿sí? Que son esos objetivos que tenemos que lograr para este año, ¿sí? Examinar las fuentes de historia, las diferentes fuentes de la historia, porque no solamente vamos a aprender a través de un libro, sino a través de documentos, a través de películas, a través de videos, ¿sí? De documentales. Hay un montón de medios para aprender la historia, no solamente un manual leyendo lo que dice, sino que vamos a hasta inclusive representaciones teatrales, ¿sí? Se puede aprender historia en todos lados, porque todo tiene su historia, ¿sí? Entonces podemos leer la historia en cualquier lugar. También los voy a invitar a interpretar los cambios y las continuidades, ¿sí? Este año los temas que vamos a ver tienen muchos cambios, ¿sí? Son muchos años de historia y hay muchos cambios y hay cosas también que continúan, y quiero que prestemos atención a esas cosas que también tienen un común denominador a través de todos los años, y también los cambios, ¿no? Por ejemplo, a partir de la llegada de los españoles a América. ¿Qué cambios hubo en América? Que fueron gigantes, que ya los vamos a ver en este año. También me gustaría que podamos analizar, ¿no? No solamente leer, sino que analizar y poder interpretar a lo que uno considera que dice, porque no es lo mismo lo que dice uno, lo que dice un autor, que lo que dice otro autor. Por ahí están hablando del mismo hecho con diferentes perspectivas. Entonces, bueno, me gustaría que podamos darnos cuenta de que no, este autor que escribe lo dice de una manera y el otro lo dice de otra. ¿Y cuál es la correcta? ¿Hay alguna correcta? Son diferentes perspectivas. En cuanto a la forma de trabajar, vamos a trabajar mucho por Classroom, así que pido que todos estén muy pendientes cada semana de la entrega de actividades en el Classroom, porque vamos a seguir trabajando por ahí con diferentes entregas virtuales, ¿no? Que también obviamente, como el año anterior, los alumnos pudieron entregar las actividades que estaban en carpeta, sacándoles fotos y subiéndola al Classroom. Así que estén muy atentos a las actividades del Classroom, que vamos a trabajar a través de eso. Después, las formas y herramientas de evaluación. Bueno, les cuento que vamos a tener evaluaciones escritas y orales, ¿sí? En cuanto a las evaluaciones escritas, me gusta tomar evaluaciones con carpeta abierta. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, no espero que ustedes aprendan todos de memoria, sino que espero que ustedes puedan analizar la historia, reflexionar sobre la historia y poder volcarla con sus propias palabras, ¿sí? No de memoria. Entonces, las evaluaciones escritas, generalmente puede haber una evaluación que no sea carpeta abierta, pero generalmente son a carpeta abierta, y por eso es tan importante que cada alumno tenga la carpeta completa, ya sea carpeta física o carpeta del Classroom, que tenga todas las actividades al día, porque
Esa es una de las cosas que les presto más atención, ¿sí? A la participación que ustedes puedan tener en clase, porque así me doy cuenta que ustedes están al día con las actividades y están prestando atención a todo lo que voy explicando y a todo lo que vamos haciendo como actividades, ¿sí? Otra de las cosas que pido como formas y herramientas de evaluación es la lectura y análisis y elaboración de reflexiones personales de textos y de documentos. Van a ver que muchas de las actividades que les voy a mandar son, por ejemplo, hacer cuentos, hacer historietas, ¿sí? Son de diferentes índoles, entonces no solamente son pregunta-respuesta, 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 sino que muchas de las actividades involucran una habilidad para ustedes que puedan reflexionar y escribir, no solo de memoria como les venía diciendo. Otra de las herramientas de evaluación va a ser la responsabilidad de cada uno de entregar en tiempo y forma las actividades, que son muy importantes, ¿sí? A medida que uno va entregando fuera de término, la nota va a ser diferente, la nota va a ser mucho menor. Después el desempeño y la participación en clase, ¿sí? Presto mucha atención, como les dije hace un rato, de la participación y cómo se desempeñan en la clase, respondan las preguntas que yo hago. Soy muy preguntona, entonces me gusta escuchar respuestas y no silencio, ¿sí? Obviamente de manera ordenada, ¿sí? Y cada uno hablando en orden y no alborotados. Después elaboración de trabajos prácticos, que es muy importante, ¿sí? Algunos trabajos prácticos que van a ser, si se puede, en grupo, si no se puede, individual, pero que conlleva tiempo y ganas, y presto mucha atención a las ganas que le ponga cada uno y que las ganas con las que quieran aprobar la materia. La creatividad y empeño en actividades que lo requieran, ¿sí? Como les venía diciendo, hay muchas cosas que van a salirse del libreto, ¿sí? De la típica historia de cuestionario de preguntas nomás. Entonces me gustaría que ustedes den su mayor esfuerzo y sus mayores ganas para poder hacerlo y que pasemos un buen rato y no un rato donde yo esté diciéndole delen. Y por último, elaboración de textos e informes individuales y debates grupales, ¿sí? Algunos puntos van a ser grupales a medida que se pueda, porque ya sabemos que tenemos que estar aislados, así que vamos a ver cómo resolvemos esto y vamos a hacerlo de la mejor manera. En cuanto al libro que vamos a utilizar, va a ser Una historia para pensar, moderna y contemporánea. Este es un libro de la editorial Capeluz, que lo pueden encontrar, más vale usado que nuevo, ¿sí? Porque es un libro que es un poco viejo, entonces es probable que lo encuentren más entre los libros usados, que pueden ser de los chicos del año pasado, ¿sí? Que fueron el año pasado segunda, primera, que estuvieron conmigo, utilizaron este libro, así que si tienen algún contacto pueden preguntarle a los chicos y poder comprarlo por ese lado. Y si no, en Mercado Libre pueden encontrarlo usado o en alguna librería que vendan libros usados. Si no, fotocopiado, como más le convenga. Igual, aparte del libro, vamos a utilizar algunos materiales que yo les voy a ir llevando, fotocopia, y os voy a ir subiéndola al Classroom, entonces lo van a tener en el Classroom y a los que tengan como presenciales lo van a tener en fotocopia. Igualmente yo les voy sacando fotos al libro, para los que no pudieron conseguirlos, voy a sacándole fotos al libro y voy subiéndolos al Classroom, así todos pueden tener la información y ninguno se queda sin libro, sin poder hacer la tarea o las actividades que tengamos pautadas. Bien, lo que vamos a hacer en esta clase, en esta primer clase, va a ser una actividad diagnóstico, ¿sí? Donde todos van a tener que
contestar el cuestionario que les mandé por el Classroom, ¿sí? Van a tener que contestar, que son preguntas que ustedes ya tendrán que saber, que son temas del año pasado, que a mí me sirve para ver dónde estamos parados, ¿sí? Dónde podemos empezar y saber ustedes en qué son fuertes y en qué son débiles, entonces poder trabajar sobre eso. Así que bueno, espero sus respuestas a través de el Classroom. Cualquier pregunta me pueden hacer, no hay ningún drama. Así que bienvenidos, como les dije, a segundo año a historia. Espero que tengamos un buen viaje a través de los años.